Muy buenos días, estimados y estimadas colegas. La Seremía Regional Ministerial de Educación Región de Coquimbo les entrega la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestro ciclo de liderazgo y bienestar, que contempla 2 momentos. En un primer momento, Cuidando a quien cuida, sesiones que terminan hoy, y herramientas y estrategias para el bienestar en las comunidades educativas, que serían el 11 y 12 de octubre. Este ciclo de 4 talleres apunta en un primer momento a fortalecer los equipos profesionales y la expansión de metodologías vinculadas con el desarrollo de capacidades de liderazgo educativo, funcionales y estratégicas, junto con dimensiones socioemocionales de los equipos directivos, sostenedores, liderazgos intermedios y sus equipos técnicos que lideran procesos pedagógicos. Lo anterior desprendido de la política de liderazgo educativo. El segundo momento apunta al desarrollo y la gestión de herramientas que permitan promover y gestionar el bienestar colectivo en y con las comunidades educativas. Y por tanto, los equipos puedan generar diversas respuestas a las múltiples demandas, ampliando perspectivas metodológicas que logren espacios confiables, seguros e integradores de la diversidad de participantes de la comunidad educativa. En este contexto, existe un instrumento de gestión de carácter regional que tiene como propósito diseñar estrategias sistémicas, sistemáticas y contextualizadas con el propósito de pertinizar las políticas públicas y orientaciones ministeriales en relación con los requerimientos del territorio. Ese instrumento es nuestro Plan Regional de Educación. Nuestra acción, este ciclo de talleres de liderazgo y bienestar, es una iniciativa del equipo de liderazgo y gestión para la mejora del Departamento de Educación que se enmarca en este Plan Regional de Educación. Como dije al inicio, son 4 sesiones. La primera se realizó el martes pasado, esta es la segunda sesión, y las 2 últimas sesiones se llevan a cabo el 11 y 12 de este mes, en este mismo horario. Nuevamente agradecemos que hayan podido disponer de sus tiempos y que podamos comenzar este segundo taller invitando a Jenny Aguirre Roja, psicóloga con vasta trayectoria en relatorías y acompañamientos a equipos de liderazgo a nivel nacional. Muy buenos días, Jenny. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con el taller de liderazgo y bienestar. En esta oportunidad vamos a revisar lo que es comunicación asertiva, ¿verdad? Y todos los componentes, las habilidades que necesitamos para poder desarrollar y poder aplicarlas desde lo personal y también en lo intergrupal. En esta oportunidad como siempre vamos a reducir el tiempo de conceptos teóricos porque vamos a trabajar mayormente en la parte teórica. Ya vamos a hacer unos ejercicios. Hemos dispuesto una herramienta que es el Jamboard y que vamos a disponer el link para que una vez que demos las instrucciones y vayan pasando las salas, puedan ingresar a un link y ir anotando sus comentarios y sus respuestas en relación al ejercicio que vamos a realizar. Espero que esta jornada sea, al igual que la semana pasada, muy participativa. Los invito a que puedan aprovechar al máximo el espacio. Sé que son bien participativos, así que nuevamente los invito a que puedan ir plasmando todo en la herramienta que estamos disponiendo para que vamos dejando anotados los comentarios. Ahora yo voy a compartir la presentación para que vamos revisando. La semana pasada vamos a hacer un breve resumen para que contextualicemos y vamos recordando los conceptos que fuimos trabajando, ¿ya? Recordemos que la semana pasada estuvimos revisando lo que era el concepto de cuidando a quien cuida, ¿ya? Y ahí principalmente profundizamos en lo que era el cuidado, ¿verdad? Que era una necesidad básica, que era producto del primer vínculo de la relación con nuestra madre por lo general, o el cuidador,
que el cuidado era debiera sostener un vínculo seguro para las personas y que esto, teniendo un vínculo seguro, ¿verdad? Nos daba, digamos, una mayor seguridad, estabilidad. Las personas que tenían un vínculo seguro tenían un trato más cálido y relaciones íntimas mucho más satisfactorias. Y desde lo interpersonal también se podría ver que una persona que haya desarrollado un vínculo seguro, ¿verdad? Eran personas más integradas, con una mejor autoestima, que eran más positivas y sobre todo podían hacer frente a situaciones de emergencia de manera más adecuada. Y cuando nos referíamos al cuidando a quien cuida, el quien cuida son ustedes, ¿ya? Son personas que son profesionales líderes que tienen a cargo otros líderes, por lo tanto, tenían a la base de la política educacional un papel central que era cuidar y formar para el cuidado, ¿ya? A través de una herramienta pedagógica que contribuía a esto, como era la ética del cuidado. Y acá se proponían 4 elementos estratégicos para nutrir este ideal ético, que era modelar, dialogar, confirmar y practicar. Siempre de la práctica podemos enseñar todos los aprendizajes y que a través de mi actuación, de mi comportamiento, también transmito esta habilidad del cuidado. También a través de este rol, digamos, podíamos también reforzar competencias emocionales, cognitivas y comunicativas. ¿Por qué era importante? ¿Por qué este taller es importante de cuidar a ustedes, digamos, por un tema principalmente de salud, de bienestar y también para potenciar el autocuidado? El salud, porque es importante el escenario en donde vivimos, trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo pensamos, cómo sentimos y el valor que le otorgamos a esta experiencia. Desde el punto de vista del bienestar, es importante que se aprenda, digamos, a enfrentar los acontecimientos de la vida y utilizar nuestros recursos internos y nuestras capacidades. Y finalmente el autocuidado, que va a requerir el desarrollo, ¿verdad?, consciente, con atención plena, de nuestras actitudes, de nuestras herramientas, de nuestros conocimientos y habilidades específicas para poder desarrollar esta habilidad de autocuidado. Por lo tanto, estas habilidades, ¿verdad?, las podíamos internalizar o trabajar a través de la comunicación asertiva, atención plena y la autoconciencia. Todas estas herramientas de gestión emocional nos van a permitir establecer límites entre nuestra vida personal y también lo profesional. Recordarles, ¿verdad?, que en este módulo, ¿verdad?, de este segundo taller vamos a trabajar la comunicación asertiva para ir continuando en la misma línea. También les voy a mostrar brainstorming, ¿verdad?, que es una explosión de ideas que trabajamos en la segunda parte. Podemos ver que ante el ejercicio que realizamos y la pregunta que se instaló, ¿por qué las personas suelen reaccionar impulsivamente o agresivamente ante situaciones conflictivas? Surgieron varias ideas, ¿ya? Entre las cuales se destacan, al menos en la mayoría, que logran ustedes identificar perfectamente por qué las personas reaccionan, por qué ustedes visualizan en sus equipos, por ejemplo, cuando las personas reaccionan impulsivamente, y que dieron bastantes explicaciones, como por ejemplo, que muchas veces, ¿verdad?, dice, estamos sometidos a toma de decisiones y que afectan nuestra estabilidad. Por otra parte, dice que es una actitud producto de nuestras vivencias previas.
¿Por qué se presentan estas reacciones impulsivas? Por falta de autocontrol, porque olvidamos de convivir y compartir con un otro. Otra respuesta, poco autocontrol, se sienten atacadas, hay una acumulación de estrés, hay una sobrecarga de trabajo. Por acá, por otras ideas salió ahí, actuamos impulsivamente, porque no hay reflexión, porque estamos inmersos en una violencia social y mediática. Acá salió algo bien interesante, dice, esta generación de adultos no ha sido educada desde el ámbito emocional. El estado emocional muchas veces se ve desbordado. El encierro afectó fuertemente las relaciones y las emociones. Y también dice, se nos hace difícil autorregularnos porque no estamos conscientes de lo que nos pasa a nosotros mismos. Bastantes reflexiones que aparecieron en la primera pregunta y que nos dieron indicio que la mayor parte coincidían en que actuamos impulsivamente y hay falta de capacidad de autocontrol en la área emocional. Respecto a las siguientes preguntas, ¿qué sentimos, qué emociones experimentamos cuando nos enfrentamos a un problema? Aparecieron claramente emociones como tristeza, falta de comprensión, miedo, rabia, tensión, temor, ansiedad, tranquilidad, angustia, ¿ya? Por no sobrellevar esas emociones. Angustia, ansiedad, incomprensión y extrañeza, sorpresa, miedo a lo desconocido. Esta es una lluvia de ideas que fue bastante productiva y que nos da a entender, ¿verdad?, que ustedes manejan bastante bien los conceptos de emociones, se pueden conectar con lo que les pasa, ¿verdad?, y que los podría llevar a esta falta de autocontrol y también a la necesidad de tener autocontrol emocional para poder desarrollar habilidades que les permitan, por una parte, enfrentar estas situaciones conflictivas a nivel intrapersonal como también interpersonal. Bien, en el módulo 2, el día de hoy vamos a trabajar en el concepto de comunicación asertiva, que es una de las herramientas que trabajamos en la primera sesión y que debemos desarrollar también para poder potenciar nuestra inteligencia emocional y que nos va a permitir poder sobrellevar todas estas situaciones emocionales, ¿verdad?, que es un gran desafío hoy en día en los líderes. Vamos a ver los estilos de respuesta, habilidades básicas para tener una comunicación asertiva, técnicas para comunicarse asertivamente y empatía y las emociones dentro de las relaciones interpersonales. Para finalmente hacer un trabajo nuevamente en la segunda parte y trabajar en un ejercicio las herramientas y también expresar a través de preguntas, ¿verdad?, reflexionar y sacar conclusiones de qué herramientas podemos compartir. Lo primero es la etiología de la palabra asertividad. ¿Ya? La palabra asertividad significa afirmar, ¿ya? Sostener una posición con seguridad y firmeza. La conducta asertiva es una de las conductas humanas más deseadas, ¿verdad? Porque nos permite bienestar, seguridad. Y esta conducta asertiva se necesita para desarrollar relaciones honestas y sanas, por lo tanto, que nos brinden un bienestar. Ser asertivo es ser directo, honesto, respetuoso, mientras se desarrolla la dinámica y la interacción con los otros. La asertividad se entiende como un proceso de expresar sentimientos, pedir favores razonables, dar y recibir una retroalimentación honesta. Cuando capacitamos en la asertividad a un otro, significa enseñarle
a adquirir formas eficaces de sortear varias situaciones productoras de ansiedad. Según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, una persona asertiva es aquella que expresa su opinión de manera firme, clara y respetando mis ideas como las ideas del otro. Ahora, esto no quiere decir que para ser asertivos debamos estar siempre de acuerdo con las ideas, pensamientos, posturas o argumentos de un otro que nos presenta, ¿ya? Podemos discernir o no estar de acuerdo sin que ello sea motivo de discusión. Por lo tanto, la comunicación asertiva es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y los de los demás, poder motivarnos a nosotros mismos para manejar acertadamente las emociones, tanto en nosotros mismos como en nuestras relaciones humanas. Esta definición, ¿verdad?, es presentada por el psicólogo Daniel Goleman, que ha trabajado mucho respecto a la psicología laboral. Existen estilos de respuesta que nosotros podemos manejar, ¿verdad?, de distintas situaciones. Acá varios autores presentan al menos tres, que es la de estilo pasivo, el asertivo y el agresivo. El estilo pasivo, también llamado inhibido, se refiere a cuando la persona no respeta los derechos propios, ¿ya? No expresa abiertamente sus sentimientos, ni sus ideas, ni sus pensamientos. O sus opiniones las expresa de una manera derrotista, ¿ya? Con disculpas, con falta de confianza, ¿ya? De tal manera que provoca en que los demás no los tomen en cuenta o no le hagan caso, ¿ya? La conducta pasiva busca muchas veces apaciguar a los demás y evitar toda forma de conflicto. Cuando utilizamos este estilo, ¿verdad?, muchas veces es para evitar los conflictos, pero ello también implica no resolverlos, ¿ya? Acá se presentan muchos sentimientos de incomprensión y que no se toma, y que por lo general no se toma en cuenta, y que la persona muchas veces se siente manipulada, hay sentimientos de molestia por no poder expresar esos sentimientos, se vuelve, por lo tanto, irritable y hostil con los demás. Por lo tanto, esto implica que voy a tener conflictos con los otros, pero al no expresarlo, muchas veces eso yo tiendo a reprimirlo. El lenguaje, en el lenguaje no verbal, en este estilo que es retraído, pasivo, hay un tono de voz sumiso, bajo, tímido, ansioso. Por lo general hay sentimientos de culpabilidad, de inseguridad. Y acá, desde lo no verbal, también se expresa a través de un cuerpo con hombros caídos, ¿ya? La persona tiende a reprimir, ¿verdad?, a sentirse culpable, se encoge, como a mostrarse insignificante, manos con movimientos muchas veces nerviosos, una expresión facial de mirada, de no contacto visual, una mirada hacia, no contacto directo, sino mirando hacia abajo, de cabeza inclinada y con rasgos de timidez y vergüenza. Como hablábamos, el estilo asertivo se expresa, una persona con un estilo asertivo se expresa honestamente, de forma directa y con respeto. Sabe decir que no cuando cuando eso es lo que se quiere expresar. Y sí, cuando también es su deseo. Se puede acá, en este estilo, expresar sin rodeos y expresando su voluntad.
Significa acá ganar el respeto de los otros a través de la claridad y la honestidad, ¿ya? Se transmite de manera certera, ¿ya? Sin pasar a llevar al otro, sin atropellarlo, ¿ya? Y también con la capacidad de recibir el mensaje también de manera adecuada y escuchando. En el lenguaje no verbal, este estilo se reconoce por un tono de voz seguro, firme, pausado, por una expresión corporal firme y levemente inclinada hacia adelante. Cuando yo me inclino hacia adelante es porque yo estoy interesada, yo escucho al otro, estoy conectándome con el otro, con movimientos de manos relajados, de manera espontánea y sencilla, y por una expresión facial que expresa seriedad e interés hacia el locutor. Por otra parte, tenemos el estilo agresivo, y que es aquella que se reconoce como una defensa inapropiada e impositiva de los pensamientos y sentimientos propios, y que transgrede los derechos de las otras personas. Cuando la agresión es verbal, puede incluir ofensas, insultos, amenazas y comentarios hostiles y humillantes. Y cuando no es verbal, puede incluir incluso gestos amenazantes como levantar el puño, ¿verdad? Miradas intensas, incluso ataques físicos, cuando ya se ha escalado. El objetivo habitual de la agresión es la dominación del otro, y la victoria se asegura por medio de la transgresión, la humillación y la degradación. ¿Cuáles son las ventajas de la asertividad? Ganar confianza en uno mismo y también autoestima. Adquirir un sentido de empoderamiento con mayor seguridad. Comprender y reconocer mis sentimientos y también mis emociones. Obtener el respeto de los demás. Mejorar la comunicación y llevarla más hacia el estilo asertivo, efectivo. Crear situaciones en las que todos obtengan una ganancia. Y también mejorar las habilidades para tomar decisiones acertadas. ¿Qué genera la falta de asertividad? Muchas veces cuando no tenemos esta herramienta y no logramos hacer consciente el estilo de comunicación que estamos utilizando, genera ansiedad excesiva. También una baja autoestima por no sentirme seguro. Patrones comportamentales rígidos e inflexibles. Dificultades en la toma de decisiones. Y por último, conflictos en las relaciones interpersonales y también interpersonales. ¿Cuáles son las habilidades básicas para tener una comunicación asertiva? La primera es escuchar, es darle el espacio al otro, es tener atención, es permitirle que pueda comunicar y darle su espacio. Observar, ¿ya? Observar cómo se está expresando el otro de manera verbal, y también la postura, el lenguaje no verbal. Y también hablar. Estas son las 3 habilidades básicas para tener una comunicación asertiva. ¿Por qué tenemos muchas veces dificultad en desarrollar esta comunicación asertiva? Cuando al parecer estas habilidades básicas son comunes y no son muy difíciles de desarrollar. Bien, muchas veces tenemos patrones comunicacionales en donde utilizamos el castigo hacia nosotros mismos, ¿ya? Acá el modelaje o la conducta pasiva agresiva no logramos visualizarla y no logramos controlarla, no logramos modelarlas y llevarlas hacia una comunicación más asertiva. Y esto también producto de las ansiedades, ¿ya? Muchas veces nos enfrentamos a un conflicto y nos embarga la ansiedad, y por lo tanto no nos permite utilizar
nuestra parte, digamos, la parte más cognitiva, y nos dejamos llevar, como hablábamos en la sesión anterior, desde la emoción, ¿ya? Y esto, ¿por qué aparecen estos patrones, estas conductas, estos comportamientos, digamos, estas formas que nos hacen tener una comunicación agresiva, por ejemplo, o pasiva? Porque también tenemos a la base creencias erróneas. Estas creencias erróneas son patrones irracionales de pensamiento que nos impiden que actuemos de forma asertiva. Acá hay un autor, un psicólogo estadounidense, Albert Ellis, que también lo pueden investigar. Él habla de la terapia racional emotiva y habla de los patrones o las creencias irracionales. No conocemos o rechazamos nuestros derechos asertivos. Estos patrones que están instaurados no nos permiten, ¿verdad?, conocernos y reconocer nuestros derechos y poder modelar desde una comunicación, por ejemplo, más agresiva hacia una más asertiva. Las creencias erróneas muchas veces, por ejemplo, están instauradas desde el debo o no debo. Acá tenemos un ejemplo. Muchas veces se nos dice que desde pequeños, ¿verdad? Cuando hablamos del vínculo también se nos instalan creencias a la base, como por ejemplo, debo ser admirado y ser amado por todos o casi todos. Entonces me empeño en siempre satisfacer a los otros por sobre mis necesidades. También hay muchas ideas que nos instalan, ¿verdad? Como ser perfectos y no cometer errores. Porque de esta forma se instala esta sensación de bienestar cuando soy perfecto, cuando realizo actividades y siempre busco el reconocimiento del otro. Y también, a su vez, el no debo. ¿Ya? No debo decir algo negativo a una persona porque es malo, ¿ah? Porque puedo ser rechazado, porque a lo mejor no voy a ser valorado y finalmente porque no voy a ser, ¿verdad?, querido, porque muchas veces los seres humanos buscamos eso, el reconocimiento, el ser querido. También el no debo enojarme, porque son conductas muchas veces que son rechazadas. No debo cuestionar o no debo enojarme, porque eso está malo, ¿ya? Eso queda a nivel de patrones y que se instalan en nuestras conductas y que muchas veces dan respuesta a estos estilos más bien disfuncionales de comunicación. La relación del lenguaje verbal y no verbal, ¿ya? Una buena comunicación se reconoce por dosis, ¿verdad?, que son adecuadas entre lo verbal y no verbal, ¿ya? Ninguno de ellos es más importante que el otro en una comunicación. Ambos se van a complementar y se refuerzan. Según Albert Merhabian, el lenguaje oral transmite solo un 7% de la información total que emitimos, mientras que el lenguaje corporal no verbal transmite el 93% de la información. ¿Qué nos indica acá? Que muchas veces puede que no estemos comunicando, ¿verdad?, de manera verbal, pero desde nuestra postura, ¿verdad?, nuestro gesto, estamos comunicando información. Eso no quiere decir, digamos, que el lenguaje no verbal no sea más importante, sino que todos los detalles que lo forman llegan ya a emitir mayor cantidad de información al interlocutor que los argumentos que se dicen. Entonces hay que tener presente esto. El lenguaje verbal se transmite de manera totalmente consciente y el lenguaje no verbal en gran manera se transmite de manera subconsciente y que viene muchas veces, ¿verdad?, de estos patrones que están instalando a través de nuestras creencias erróneas. El lenguaje verbal se refiere a lo que digo de manera expresa y al idioma que estoy utilizando y se compone de argumentos, razones, ¿verdad?, la lógica que están a la base de los argumentos que yo utilizo, hechos, opiniones
y ejemplos, mientras que el lenguaje no verbal son las posturas, los movimientos del cuerpo, los gestos, ¿verdad? De hecho, cómo manejo los movimientos de mis piernas, mis brazos, las manos, las inclinaciones. Está la voz respecto al volumen, la velocidad, el tono, la pronunciación, el acento. Está el microlenguaje, que son los tics, que muchas veces tenemos, los gestos, la coloración de nuestra piel. Estos son manifestaciones fisiológicas, por ejemplo, respuestas fisiológicas como la sudoración, la respiración, movimientos oculares involuntarios, las distancias que muchas veces ponemos con el interlocutor, ¿verdad? Y la imagen, ¿ya? La forma, el vestuario, el peinado, todo eso entrega información y cómo yo me comunico. ¿Qué puede ayudarnos a ser asertivos? Al menos acá vamos a hablar de 5 técnicas. Primero, los límites que tienen que llegar, ¿verdad? Los límites que yo debo desarrollar, que yo debo estar consciente y ponerlos en práctica. ¿Ya? Los síntomas como la ansiedad, el malestar, muchas veces los apretones de estómago, ¿verdad? Que nuestro segundo cerebro nos avisan de esta necesidad, que tenemos que colocar límites, ¿ya? La segunda técnica es posicionarnos y mostrarnos más contundentes, ¿ya? Y que es distinto a ser agresivos, sino firmes, pero tranquilos. No tenemos que sentirnos mal por decir que no y poner límites. Tercera técnica, nuestros derechos sí debemos recordarlos, ¿ya? Es más fácil decir un no que siempre un sí. La cuarta es toda comunicación, ¿verdad? En toda comunicación la meta a seguir, tanto avance como obstáculo, es de responsabilidad compartida. No siempre es mi responsabilidad el cómo el otro entiende mi mensaje o cómo entiende lo que yo le estoy transmitiendo, ¿ya? Y en ese sentido, la quinta técnica es que no tenemos que coger toda la responsabilidad en dar explicaciones, justificarnos, intentar que el otro nos entienda, procurando quedar en buen lugar sin nos atacar, ¿ya? Acá las intervenciones que pongan la responsabilidad en el otro es muy liberador y constructivo. Debe ser de manera, la comunicación debe ser una co-construcción. Acá les voy a hablar de un ejemplo, pero son 10 ejemplos, pero al menos voy a hablar de los 3 primeros, ¿ya? Esto se los voy a dejar en la PPT, de manera más práctica para que vayan comprendiendo algunos ejemplos de cómo yo desarrollar la asertividad. Por ejemplo, acá tenemos la asertividad positiva, ¿ya? Y se trata de hacer un reconocimiento, ¿ya? Nos referimos a expresar con frases adecuadas y en un momento preciso algo positivo de la otra persona. Muchas veces nos olvidamos de manifestar reconocimientos, elogios, que van a permitir facilitar cualquier comunicación. ¿Por qué? Porque a veces damos por hecho que lo positivo es redundante o es normal, o es lo que se espera, ¿ya? Por ejemplo, me gusta cómo respondes a los clientes cuando realizan una consulta. Creo que eres muy eficiente por tal motivo, ¿ya? Esto ayuda mucho a propiciar una comunicación asertiva, porque el otro sentirse reconocido, sobre todo que nosotros somos líderes, propicia una buena comunicación y una buena dinámica. El segundo ejemplo, una respuesta asertiva elemental, ¿ya? Y esta responde a la expresión llana y simple de los propios intereses y derechos, ¿ya? Nos resulta útil ante, por ejemplo, descalificaciones, interrupciones y desvalorizaciones. Por ejemplo, disculpa, me gustaría poder hablar y no me dejas.
no grites, yo no lo estoy haciendo. Muchas veces nos encontramos, ¿verdad? Como la semana pasada hicimos el ejercicio, ¿verdad? Cuando la persona actúa impulsivamente. Pues bien, para no quedar, digamos, con un estilo, digamos, evasivo, ¿verdad? Es importante también poder manifestar como un respeto a mis intereses y de poder bajar esa escalada o romper el esquema que está utilizando el otro. Podemos utilizar esta frase primero entrando con una emoción, por ejemplo, y dejando en claro qué es lo que yo espero del otro. El tercer ejemplo, comprendo y manifiesto de la propiedad de necesidad. Acá podemos ver el ejemplo que acabamos de mencionar. Para ello, primero realizamos un reconocimiento hacia la otra persona y posterior planteamos nuestros derechos e intereses. Un esquema acá útil sería: entiendo que tú hagas... Ay, se me va. No puedo ver esto. Entiendo que tú hagas entiendo que tú hagas una reacción o que tengas una reacción de enfado, ¿verdad? Entiendo tu posición, ¿ya? Entiendo tu situación de malestar, pero yo pienso, ¿ya? Yo siento que tú estás evadiendo, por ejemplo, hacer esta tarea. Bien, ustedes van a poder tener, por ejemplo, el material para poder leer estas cuatro, otro ejemplo en donde aparece claramente cómo podemos entrar en este tipo de dinámicas, ¿verdad? Respetando mis intereses, mis necesidades y poder también escuchar al otro de manera acertada. Acá también tenemos algunas técnicas de escucha activa desde el lenguaje verbal. Y por ejemplo, el refuerzo positivo y verbal. Cómo yo, ¿verdad? Mantengo una escucha activa cuando me conecto con el otro y puedo, mientras el otro habla, alentar con frases o palabras como de acuerdo, muy bien, desde luego, estupendo. Eso hace que el otro se sienta que yo lo estoy escuchando, ¿ya? Parafrasear también es una muy buena técnica, ¿verdad? Para aclarar muchas veces lo que está transmitiendo el otro, lo que me está comunicando, ¿ya? Y también aclarar si lo que yo estoy interpretando es lo correcto, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. Si la persona está expresando algo, puedes decirle, lo que dices es con franqueza, nunca con ironía, ¿ya? Tampoco utilizar el sarcasmo o la mala intención. O lo que he comprendido es, ¿ya? Y que esto demuestra que se está escuchando, porque yo al parafrasear estoy como resumiendo o como argumentando qué es lo que el otro me está explicando. O también resumo lo que dijiste. Y esto aplica cuando el otro ha terminado, ¿ya? Es importante evitar interrumpir. La implicación que expresa, acá es importante expresar cuestiones que se deducen de lo escuchado, ¿ya? Yo deduzco que, ¿ya? Lo que tú has dicho significa que, y otra técnica es solicitar ampliación. Aquí es cuando, por ejemplo, no hemos logrado captar la idea central o no tenemos algún tipo de confusión en lo que se nos ha transmitido, ¿ya? Y acá se le pide a la persona que extienda sobre lo dicho, que también va a dar una prueba de interés hacia lo que está expresando el otro, ¿ya? ¿Me puedes presentar un ejemplo o me podrías ampliar esa idea? ¿Podrías darme más detalle?
Bien, respecto a las técnicas de escucha activa de lenguaje no verbal, acá es importante el refuerzo positivo corporal, ¿ya? Acá implica encarar completamente el cuerpo hacia la otra persona, ¿ya? Como si lo viéramos en un espejo, escuchar desde una posición adelantada, porque esto hace como, ¿verdad? Hace ver que al otro que yo estoy interesada, escuchándolo atento. Y cuando yo ya lo escuché, puedo volver a mi posición inicial, ¿verdad? De manera erguida para continuar con la conversación. Acá los gestos del rostro también son importantes porque hay que mostrar congruencia, ¿verdad? Si es gracioso reír, ¿verdad? Y si es una comunicación o el otro me está expresando alguna emoción de tristeza, no puedo reírme, por ejemplo, sino que más bien mostrar empatía. Mirada es otra técnica que acá es importante fijarla sobre el rostro, ¿ya? Porque si miramos otra parte del cuerpo de la otra persona podemos molestar o incomodar. La zona socialmente permitida para ser escrutada con la vista es el triángulo entre las cejas y la base de la nariz. Si la mirada fija molesta al otro y yo noto que el otro se incomoda, puedo hacer algunas pausas. Y por último, el asentimiento, ¿verdad? Que es mover la cabeza, ¿verdad? Dando aprobación de que te estoy entendiendo o que estoy de acuerdo, ¿ya? Este gesto repetido de vez en cuando va a ser una señal de aprobación y que el otro puede interpretar como me está escuchando, me comprende y está de acuerdo con lo que digo. Y por último, tenemos la empatía y las emociones dentro de las relaciones interpersonales. Estábamos hablando de la empatía, para poder empatizar con el otro, yo me conecto con el otro, ¿verdad? La empatía es un concepto, ¿verdad? Entendiéndose como la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás y que está basada en el reconocimiento del otro como algo similar a lo que me pasa a mí, ¿ya? La empatía, desarrollar la empatía nos va a permitir fortalecer las relaciones personales. ¿Por qué? Porque a través de ella puedo conectarme con el otro y que va a desarrollar y que va a generar una fuente de bienestar tanto para mí como para el otro. Para poder desarrollar la empatía se requiere una escucha activa con atención plena, que era lo que veíamos, ¿verdad?, en las técnicas, una actitud de comprensión, caridad y compasión, evitar los prejuicios o los juicios de valor, pedir permiso para dar un consejo. Muchas veces el otro cuando nos está hablando o nos está comentando algo no nos está necesariamente pidiendo un consejo, ¿ya? Acá es importante para dar nuestra opinión o un consejo, a veces pedir si el otro desea escuchar nuestro consejo. Y alguna de las técnicas, por ejemplo, yo ya viví eso, te podría comentar qué es lo que hice yo y me resultó, ¿ya? Porque no todas las personas están dispuestas a escuchar nuestro consejo. Y aceptar las diferencias, entender que el otro muchas veces puede tener una reacción distinta, ¿verdad? Porque detrás a la base pueden haber creencias, pueden haber una situación, ¿verdad? Una tensión, una emoción, como lo hemos visto en las materias que hemos revisado. Bien, entonces, hasta el momento hemos revisado todos los conceptos. Estamos en hora para poder, Claudio, poder irnos a las salas, pero antes de eso, ¿sí? Para poder conectarnos con esto, no sé si ¿estamos todos ok? Te está pantallando tu correo, Jenny. Sí, es que ¿sabes lo que quiero? Quiero compartir un video antes de irnos a la salita. Es muy cortito. ¿Estamos todos viendo?
¿Sí? Bien. Nos vamos a ir a hacer un ejercicio, pero antes que partamos, vamos a ver este video muy cortito que nos va a adelantar para el ejercicio que viene, ¿ya? No se preocupen porque está en un idioma francés, pero la idea es que tomen atención, ¿verdad?, a toda la parte de conductual de los participantes. Estimada Jenny, hay un momento es que está desactivado ¿Sí? el audio del video, por lo tanto, le vamos a detener la pantalla para que la vuelva a compartir, por favor. ¿Ya? Solo que esta vez, cuando le aparezcan los recuadros, ¿cierto? En la parte inferior izquierda, seleccione la ¿Ya? opción de compartir sonido y optimizar para clip de video. Mm, Cuando usted selecciona el botón verde para compartir pantalla, ¿ya? en la parte inferior izquierda le aparece ¿Sí? compartir sonido y optimizar para clip de video. Ya. Me parece que estoy en la parte del en Aunque, el, estimada, mire, lo dime, vamos a compartir nosotros desde acá. ¿lo puedes compartir? Ay, ¿Sí? por favor, ¿te comparto el link o no? No, lo tenemos ya por acá. Ay, te pasaste. Muchas gracias. Un segundo. Me salvaste, Claudio. I love you. Vous pouvez pas dire pardon? Oui, bah ça va, vous avez qu'à regarder où vous allez aussi. Excusez-moi, ça vous embête pas si je passe avant parce que j'ai juste ça. Eh ben moi aussi je suis pressé, vous faites la queue comme tout le monde. Mais ça va, vous avez pas besoin d'être désagréable. Votre bouteille d'eau, monsieur. Monsieur Mathieu, ça fait 3 fois que j'essaye de Je t'appeler. peux pas te parler, je suis au travail. J'ai besoin de te parler pour ce soir. Monsieur Mademoiselle, qu'est-ce que je vous sers? Attendez, déjà vous êtes sur une table de 4, vous pouvez pas aller sur une table de 2? Non, mais c'est pour être proche du chauffeur. Ouais, mais c'est pas possible. Mais monsieur, il y a personne. Non! Vous comprenez ce que je dis? Mais monsieur, il y a personne. Bonjour. Ah, encore vous? Tenez. Bien, gracias Claudio. Bien, este ejercicio era para reflexionar acerca
del ejercicio que vamos a ver ahora, y que tiene que ver con el ejercicio número 2, ¿ya? Vamos a pasar cada uno en grupos de 4 o 5, si puedes, Claudio. Y acá vamos a responder a estas 3 preguntas, ¿ya? Que las coloqué, ¿verdad? En el aplicativo Jamboree, que Claudio, tú parece que ibas a compartir el link para que pudieran Correcto. ingresar, ¿sí? Que va a estar en el chat, pero se van a conectar una vez que estén en la sala, ¿verdad? Y ahí están las 3 preguntas que me gustaría que fueran trabajando en los grupos, ¿verdad? Y que la primera es, piense en la última vez que se rió en el trabajo, por qué lo hizo, cómo se sintió, y si compartieron los demás esa sensación de diversión, ¿ya? Y como hay un detalle ahí, me gustaría que lo asociaran a una canción o a una nota musical, ¿ya? A estilo libre. La segunda pregunta, piensa en algún momento en el que se sintió vencido en su trabajo. ¿Se percataron los demás de su estado de ánimo? También, asociémoslos con una canción. Y por último, ¿cuándo fue la última vez que se enfadó en el trabajo? ¿Por qué estaba enfadado? ¿Qué impacto tuvo su enfado en las interacciones con los otros? Y también asociarlo a una canción. ¿Alguna consulta sobre las indicaciones? Están todas en el Jamboree, que están dispuestas, si entran al link van a estar, y me gustaría que ahí fueran compartiendo las respuestas. Disculpe, pero a mí me pide instalar una aplicación porque estoy desde... María Ruth. No tengo cómo instalarlo. Ya mira, si no puedes instalarlo, como vas a estar con un grupo, que tu compañera, ¿verdad?, puede escribir, ¿ya? En esta oportunidad. Ya, ¿Te parece? Sí, sí. Lo importante es participar, poder reflexionar, poder comentar igual tu experiencia, responder la pregunta y que alguien pueda, digamos, copiar tu respuesta en la hoja, ¿ya? En la hoja que va a estar dispuesta. Bien, hemos terminado la parte práctica en donde se pudo trabajar algunos conceptos, ¿verdad? Tanto el video como el ejercicio, y me pareció muy grato escuchar cuando pasé por la sala cómo lo fueron ligando al tema de la música, ¿ya? Si bien es cierto, veo como muchos comentarios en la herramienta, ¿verdad? En el Jamboard, muchos comentarios. Va a quedar ahí, pero me gustaría que como les comenté en la sala, algunos que pudieran comentar cómo de su vivencia, ¿verdad? Lo pudieron relacionar con el tema de la música. Por ahí escuché a algunas personas que sí comentaron que habían aplicado una técnica. Omar, por ahí, voluntariamente, para no estar leyendo ¿cómo se llaman? Los papelágrafos, que los voy a leer porque voy a traer la conexión para la otra sesión, me gustaría que alguien quisiera compartir. ¿Sí? A nosotros nunca nos mandaron a la sala y se nos cayó la conexión. A lo mejor mis compañeras también estaban en las mismas. María Ruth, ¿en qué sala estabas tú? En la número 7. Yo entré a las 7 y vi gente conectada. Ya, pero no te preocupes. Si quieres compartir algo, pero viste las preguntas, para volver acá. Sí, para volver acá no nos envió nunca y luego se nos cayó la conexión. Así que ya entendí. Una de mis compañeras tiene nuestro trabajo. Ya, perfecto. ¿Y lo pudieron anotar en el Jamboard? ¿No? Sí, una de las compañeras lo hizo porque yo no tenía Jamboard, así que... No te preocupes.
No te Disculpen que- preocupes, pero veo que hubo bastante participación, ¿ya? Me gustaría que si alguien quiere aportar, igual primero también respecto al video que revisamos, que está todo relacionado, ¿verdad? Claramente estaba en francés, no se entendía lo que decían los participantes, pero se entendió de cómo se transmitían las emociones, de cómo nosotros tenemos el poder de poder contagiar desde nuestro estado de ánimo a un ambiente, a un otro y a un ambiente. Y en ese sentido también era el ejercicio. Cómo yo me doy cuenta de mi bienestar, de cómo yo me siento y cómo veo que impacta, ¿verdad?, mis conductas, mis emociones, el otro. Y ese era el ejercicio. Y cómo lo relaciono también con la música, ¿ya? Porque la música también es a nivel metafórico también una expresión, ¿verdad?, de emoción, de poder conectarme. Y en función de eso, sobre las preguntas que realicé, pasé por la sala y algunos me comentaron, ¿verdad?, sobre el video, otros sobre la música y otros sobre su experiencia, incluso en el recital último que hubo. ¿Alguien quiere comentar algo y le doy el espacio para que pueda compartir con los otros su reflexión en el equipo? ¿Sí? Hola, dice Francis School. Sí, yo soy Francis. Ella es Francis. Francis. Bueno, yo no pudimos entrar, mandé la disculpa en el chat desde un inicio, estábamos en una reunión, nos conectamos y ya estaba el video funcionando mientras tratábamos de armarlo, estábamos, por lo tanto, quedamos así un poco tambaleantes, pero no ingresamos muy bueno, igual que el anterior, creo que todos tenemos muchas cosas que decir, ¿no? ¿Ya? Y nos faltan esos espacios, no siempre los tenemos. Voy a pedir si nos pueden mandar, voy a poner mi correo en el chat para que nos puedan enviar el video, me interesa ver. Y respecto a la música, yo les contaba al grupo que, bueno, yo muy grande, tenemos muchos alumnos, desde sala cuna a cuarto medio, son más de 2000 alumnos, el más grande en este momento, con mayor número de estudiantes de la región. Es muy pesada la carga, tengo equipos muy buenos que apoyan, pero aún así nos hacemos poco con todo lo que pasa. Pero también pienso que a pesar de que a veces me dan ganas de subirme a un avión y no volver nunca más, después estoy subiendo y me vuelvo, no me trae. Creo que yo por lo menos te decía, a mí la música me conecta, yo todo el día tengo música en la oficina, me gusta estar cantando, si estoy muy achapada pongo música alegre, le contaba yo pongo cumbia, salsa, me gusta toda la música, a mi papá le encantaba la música y a mí también, y escuchábamos de todo juntos. Y eso es bueno, nos hace un poco cambiar nuestro estado de ánimo. Ahora, todos somos seres humanos y todos tenemos momentos buenos y malos, ¿ya? Y de pronto uno piensa que él piensa por mí, porque aquí el profesor, los papás, los niños, todos quieren que yo solucione el problema y les dé un espacio. Y yo digo, ¿quién piensa en mí? Nadie, porque tengo que pensar yo en mí, así que me he acostumbrado a sanarme. Cuidado. Y trato de hacerlo cuando ya estoy muy saturada y ya voy, te ruego, llego a mi casa, pongo música, canto, bailo. La cosa es salir un poco de esto, que es fuerte, álgido. Hoy en día la educación estamos en un ambiente muy difícil, ¿ya? Con mucha normativa. Yo veo a las chicas de convivencia, del equipo, me dicen, estamos aquí, son 3 personas, más el chico, son 2 más, ahora van a ser 3 nuevamente. Entonces igual, de pronto digo, estamos todos saturados, porque de pronto las normas educacionales se hacen desde un escritorio. No hay una norma que esté o se visualice desde lo que nosotros vivimos diariamente. Claro. Decía, estos debidos procesos que hay que hacer en educación por cualquier situación, es un papeleo terrible. Hay que llenar esto, hay que llenar esto, hay que intentar, hay que investigar. Entonces, al final, todo eso nos desmarca un poco de lo que nosotros tenemos que hacer, que es la pedagogía. Yo siento que los colegios estamos atrapados hoy en día en esto.
y no hay, y que los papás están muy posesionados, claro, pero el papá vive desde papá afuera, y ve una cosa en un contexto totalmente distinto, y viene aquí a gritar, a patear, y que como que mi hijo, entonces, el ser humano hoy día está muy exigente, yo digo, cada uno ve su parcela, lo que me interesa a mí, el resto no me interesa, y hemos perdido la humanidad. Yo digo, nosotros somos humanos, seres humanos, tenemos que aprender y seguir y pensar que es importante saber que yo estoy bien, el otro tiene que estar bien, y que van a pasar cosas, pero todo de alguna manera nos tiene así como apretados. Y ante cualquier cosa, saltamos y uno debe evitar eso, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, los directivos, todos tenemos que estar un poco más calmados, más tranquilos. Hay una responsabilidad, ¿verdad? Hay una responsabilidad. Es que el problema es que actualmente a las personas les da lo mismo las otras personas. Mira, yo hoy día en la mañana escuchaba la noticia mientras me arreglaba. Gracias, Yasmín. De la pelea que hubo entre apoderados en un colegio de monjas, no sé si fue en Santiago, que creo que quedó la escoba la señora con cuello cervical y todo porque estaban primero en disputa los hijos de ambos apoderados. Y como no hubo resolución de conflicto entre los jóvenes, no hallaron mejor forma de resolverlo que peleándose entre el padre de uno de los chicos y la madre del otro implicado en un colegio de monjas. Bueno, eso no significa que porque sea de monja tenga que ser todo santo, pero claro, pero a lo que voy yo es que claro, que norma para allá, norma para acá, pero son tan poco apegadas a la realidad, porque finalmente el ser humano lo que menos tiene ahora es humanidad, como lo decía la colega. Ahí mi metro cuadrado, como caballo carrera, miro para adelante y el que está al lado se les arreglará como pueda. No puede ser, no puede ser. Y ahí empiezan los problemas. Así es, y es importante cómo hacer consciente que con desde mi expresión, digamos, desde mi sensación, sentimiento, puedo también contagiar al otro y que poder también tengo para poder cambiar, ¿sí? Claudio, te escuchamos. O Ana María, no sé quién estaba primero. Ana María parece. Ana María. Claudia. Ana María. Ana estaba primero. Gracias, Ana. muchas gracias. Mire, nosotras queremos un poco compartir, para quizás no ampliar tanto las preguntas, pero sí algo que nos hizo mucho sentido a nosotras como equipo, de que la misión que tenemos quizás los equipos directivos es generar un impacto a que nuestros equipos tengan mayor disposición. A veces juega un rol súper importante de que algunas funcionarias o funcionarios de los equipos, no sé, pues se prestan a no ser empáticos a diversas situaciones, que va generando a lo mejor un clima laboral un poco intenso en algunos momentos de alguna jornada, algunos días, no siempre. Y nosotros llegamos a convenir en un consenso entre las 4 personas que estábamos ahí, de que la disposición, ese es el gran desafío que nos queda a nosotros, quizás como impactar a nuestro equipo y que se sumen a esta carrera tan bonita que es el trabajo en comunidad, que no solo quede en un discurso, sino que quede en algo concreto. Entonces, creo que toda la reflexión partió desde la alegría, desde la frustración, desde del enojo, pero sí en esas 3 partes, ambas, todas estas 3 preguntas nos llevaron al mismo concepto. Yo soy alegre porque también me predispongo, estoy dispuesta a generar un ambiente cálido, estoy dispuesta a vivir mi vida en armonía, a generar impacto en mi equipo de trabajo, en mi familia, en mis niños y mis niñas. Si estoy enfadada o estoy desgastada, porque también pasan situaciones y tengo que tratar de revertir eso a una oportunidad de mejora. Entonces, pero creemos sin duda de que el desafío es eso, es generar la disposición, y con ello van de la mano todos los conceptos que pudimos ver en esta relatoría tan interesante. Eso, más que hablar de las canciones. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Súper bien la disposición, dice la Ana María con su equipo. Excelente. Claudio, ¿vienes tú o María Ruth? Claudio. Te escuchamos. Súper. Sí, acá
Claudio, no, yo quería primero como, bueno, agradecer la instancia. Encuentro que la temática es como súper atingente al momento en el que estamos, el cómo poder ser más asertivo. En este momento encuentro que es pero quizá uno de los desafíos más complejos para cualquier equipo que se relacione finalmente con personas. Y hablando del ámbito escolar, definitivamente con la gestión de las emociones también de las personas, que por el momento país en el que estamos, evidentemente están bastante crispadas. Mucha gente viene a los Sensible. establecimientos a hacer catarsis y claro, y uno tiene que estar dispuesto a escuchar de repente una hora de cosas para después recién poder hacer como esa pregunta de, bueno, ya, pues, ahora ¿cómo lo solucionamos? Y claro, así como se veía en el video, en el cortometraje, esas cosas uno finalmente se las lleva para la casa, son cargas, y muchas veces uno no tiene, para los que cumplen los roles directivos, con quién hacer su propia catarsis. Uno las mastica nomás y las va acumulando. Entonces, claro, yo por lo menos dentro de las reflexiones que hacía encontraba que, claro, el tema de asertividad es un tema como asertivo para tratar en las comunidades ahora. Y en los equipos completos, no solamente los directivos, sino que con profesores, con asistentes, entre apoderados, porque el conflicto está como muy, muy presente. Y claro, es bien complejo y difícil el poder hacer que no haya conflicto por el momento en el que estamos, sino que lo importante es cómo reaccionar frente a él de la mejor manera posible. Y frente a eso, evidentemente, hay que trabajar en la construcción de herramientas. Yo hace poquito leía un libro que me gustó mucho, es de un colombiano, me parece, sí, que se llama Alex Grigelbo, y se llama La seducción de las palabras. Y él hablaba de que, claro, estamos como en un momento muy emocional, la racionalidad ya no tiene tanto espacio, el explicar las cosas así como desde la disciplina, el método, la ciencia, muchas veces no convence a una persona. Y él pone un ejemplo bien bonito porque él dice que si bien un problema matemático te puede convencer, un buen perfume te puede seducir. Y frente a la seducción, la razón no tiene mucho que hacer. Entonces, claro, pues estamos en un momento de no muchas razones, sino que de muchas pasiones. Y aprender a entender eso, el cómo está la gente, también quizás nos permita elegir de mejor manera cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para poder tratar de evitar que quizás una brasa se transforme en un incendio. Hay una frase igual por una profe, me acuerdo, argentina de biología que decía que, claro, así como el fuego, las palabras también habitan en un riesgo, porque el fuego habita entre dos riesgos, pues, el riesgo o de extinguirse o de salirse de control, cuando no es bien manejado. Y con las palabras muchas veces y las conversaciones pasa lo mismo. A veces, cuando no son bien gestionadas, corren el riesgo de extinguirse los diálogos o también de salirse de control, como pasa con el fuego. Entonces, el poder contar con herramientas que nos permitan, por lo menos en la interna primero, trabajarlo entre nosotros como equipo, Exacto. es una cuestión fundamental y a mí me gustó mucho lo que fui leyendo sobre el tema de la asertividad, las herramientas que existen, los mecanismos. Pucha, si se compartiese como la PPT, sería genial para sacar ahí algunos tips y poder trabajarlos con el equipo. Eso quería señalar. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Sí, la PPT se comparte, no te preocupes, ahí va a estar disponible, ¿sí? María Ruth, te escuchamos. María Ruth Lazo. Está con la manito ahí. ¿Está con la manito? ¿No está? Avancemos al siguiente. Omar, ¿quieres comentar algo? Omar. Sí, bueno, de acuerdo a Aquí estoy, disculpen. Ay, perdón, ya sí, justo dele nomás. Disculpa, tengo Omar. un delay. Ya. Perdón. ¿Puedo Te hablar? escuchamos. O está Don Omar primero, ¿no? Disculpe, Don Omar. No, yo solamente quería tocar una frase que me dijo un colega el otro día que me dio me hizo mucho sentido. Me dijo que para hablar hoy teníamos que tener las 3 T y alguien le agregó, pueden ser hasta 5, me dijo. La primera T es tino, tono y tacto. Para hablar con las personas teníamos que tener tino, tono y tacto. Y es bastante verdad, bastante real. Y me dijo además que podíamos agregarle otras 2 más que serían de tolerancia y de ternura un poquito.
Ah, buena. Mira, hablamos qué buena continuo, fórmula. tacto, tolerancia y un poquito de ternura, quizás tendríamos mejores resultados Resultado. al hablar, que está muy complicada la cosa, sobre todo ahora después de la pandemia. Eso era un comentario. Muchas gracias, Ruth. Y disculpe, no me Excelente, otra todo vez. lo que sea contribución. No se Sí. preocupe, estamos No se para eso. olviden de las 3, 4, 5, de las 3 y las 5 T, ¿sí? Omar, te escuchamos. Bueno, ahí más o menos en el grupo 5 igual se escuchó los participantes del tema de las preguntas, entonces yo quiero referirme a la sonrisa, que lo escuché y lo vimos, y son técnicas que uno utiliza ya en un ambiente complejo, una herramienta que me ha dado resultado, y escuchándolo al grupo también les ha dado resultado, es de repente una situación compleja, hacer un clic en la situación es importante, y me ha resultado, de repente uno da alguna experiencia, ¿me entiende? Vivencia personal, en la cual provoca una sonrisa en los demás y hace que lo que uno quería comunicar, que estaba bastante tenso, se baje el perfil y uno pueda llegar a encontrar una solución. No es todos los días, pero uno tiene que, o sea, como herramienta sirve bastante, ¿me entiende? Usted habló algo que lo he escuchado harto, esta parte, cuando uno a las personas las logra escuchar primero, porque generalmente uno, como es directivo y estas cosas, cree que uno tiene la razón, entonces empieza a hablar, pero en los tips que puso usted ahí, escuchar, observar y después hablar, ya, como que en ese sentido le da a uno mucha más importancia para resolver un problema dentro de los que a uno se le presenta. Escucho a la otra persona primero, ¿ya? Después lo observo en qué situación está y finalmente podemos hablar, ¿ya? Y podemos lograr una comunicación asertiva. Lo he visto mucho esta parte, ¿ya? Que son como técnicas. Y lo otro que usted me preguntó y que igual quiero compartirlo porque ha sido una experiencia bastante positiva, yo tengo como harta experiencia en esa parte, es el tema de la música. El tema de la música, tanto para funcionarios como para alumnos, ¿ya? Creo que baja las tensiones bastante. Nosotros en el establecimiento hemos logrado eso, en los recreos, por ejemplo, donde el estudiante no tenía nada que hacer, andaba por ahí dando vueltas, entonces hoy día escucha una canción, una música, a él lo relaja un poco, lo hace que se siente, por ejemplo, en el pastito, uno lo observa, yo me doy vuelta por el patio, lo observo a ellos, ¿me entiendes? Lo que sí hay que cuidar con la música es que no sea repetitivo y pueda producir un malestar a los demás, porque si se empieza a escuchar, por ejemplo, reggaetón muy seguido, cosas así, entonces a alguno después no le empieza a agradar. Entonces hay que tener como una variedad. Y para eso también tenemos a un profesor voluntario, pedimos a un profesor que lo ha hecho muy bien, y él ha estado con los niños, entonces intercambia música de los años 80, ¿ya? Y lo que es agradable después cuando los estudiantes a uno le dicen, ya, don Omar, ¿y por qué no ponen esa música? Esta música que escuchamos, incluso a mí me pasa, por ejemplo, le digo a los estudiantes, oiga, póngame, le voy a poner un ejemplo, esa Ultra Solo, que del tiempo de ellos, ¿me entiendes? Entonces, es como el tema de las radios, cuando las radios escuchan un disco que sale nuevo, lo ponen para que todas las radios lo toquen y así la audiencia de diferentes edades puedan el sonido degustar. ¿Ya? Referente a la pregunta que usted hizo, yo puse una canción que no sé si el video me ayude, pero es algo que a mí me encanta, que es la canción de Benjamin, Link and the Chart. Una cosa así, no sé, soy de matemáticas, así que no soy de inglés. Pero empieza, cuando es una situación compleja, empieza con un tono y empieza a elevarlo cuando uno empieza a resolver una situación hasta que después uno se siente conforme. Yo lo veo así, no sé, el video muestra otra cosa, pero ese como es una metáfora,
A mí me llama mucho la atención esa parte y me gusta. Me gusta eso. ¿Ya? Ok, Omar, después me Eso. mandas por el chat, por favor, el título de la canción para Sí. escucharla. Ya, ya. Por favor, Eso muchas era. gracias. Listo. Súper bien, la música ahí la lleva, ¿no? En tu Sí. escuela, la música la lleva. Excelente. Viene ahora Jardín y Sirenita. No sé. Yo, si soy yo la que he hablado todo el rato. La Es que no me Sirenita. había, siempre hablo y nunca levanto la mano. Ahora quise ser Ya. responsable, ya. Lo que pasa es que yo quiero hacer un aporte desde la educación parvularia, específicamente a través de la literatura infantil, y que va en estrecha relación con algo que actualmente es complejo, y que es el reconocimiento de las emociones y la regulación de las emociones. Entonces los quiero invitar a buscar el libro, que más bien es ilustrado, ya porque no tiene tanto que leer, pero se llama El monstruo de colores. Este libro es fabuloso y es de una autora española que se llama Ana Llanos. Este monstruo, que es el personaje principal, tiene un lío con las emociones que siente, y cada emoción es un color. Y hay una chica que aparece en cuestión y le dice, menudo lío el que tú tienes, hay que buscar la forma de ordenar esas emociones. Y bueno, y búsquenlo, porque si no se lo voy a contar. Sí, El monstruo sí, de colores, ¿cierto? Monstruo de colores, es muy lindo, es un tesoro tenerlo. Por internet vale caro, yo lo encontré en una librería y me costó mucho menos, me costó 22.000 pesos, por internet Mercado Libre sale a 39. ¿Ya? Aparece en Y fíjate que yo se lo leo y se lo muestro a mi madre, que es adulta mayor, y fíjate que hasta ella le ayuda, porque los viejitos son porfiaditos y se pierden y qué sé yo, entonces yo con eso la aterrizo. Ahora, es ese aporte por un lado, y por otro lado, en relación a lo que decía el colega del manejo de la música en los niños y las niñas, yo a mis pequeños les hago escuchar, bueno, sí, música infantil, pero he ido incorporando música clásica instrumental. Y por ejemplo, cuando yo necesito que ellos vuelvan a la calma, les pongo Claro de Luna de Debussy. Y les fascina, y es impresionante. ¿Cómo se conectan? Cómo se conectan. Y después un día les hice una trampa y les puse Claro de Luna de Beethoven, y es totalmente distinta. Y me dijeron que no era la misma. Y claro, no era la misma, pero dije, ¡ay, me equivoqué, perdón! Y retorné al Claro de Luna de Debussy. Y lo otro que encontré que les fascina y me piden 1, 2, 3 veces, sobre todo cuando almuerzan, es la versión principal del tema Titanic en violín, que a uno se le paran los pelos. Sí, a ellos ¿verdad? les encanta, sí, entonces voy buscando música instrumental que a lo mejor no es, bueno, pues las estaciones de Vivaldi, qué sé yo, pero también más actual, que a ellos los lleva, los traslada a diferentes estados. Entonces, siento que utilizar la música es una muy buena estrategia. Es una buena terapia. Sí, los pequeños y a nosotras las adultas también nos hace muy bien. Sí, correcto. Muchas gracias. Está todo en el chat, por favor, para que se lleven el dato. Muchas gracias porque la Sirenita compartió un libro muy interesante, la música, todo que nos permite igual conectarnos y como herramienta nosotros como profesionales líderes también para acompañar a nuestro equipo y a nuestros seres queridos, porque esto impacta en todos los ámbitos de la vida. ¿Alguien más quiere? Que ya no estamos llegando a la hora de cierre. Ya. Este taller, creo que nos faltó tiempo, como se dieron cuenta. Les agradezco la participación, cómo se
involucraron con el tema, cómo aparecieron todos estos consejos, todas estas sugerencias, todas estas experiencias. Quiero dejarles una tarea para la próxima sesión, que es el 11 de octubre, ¿ya? Yo se los voy a hacer llegar porque acá, si me permiten, para que estemos conectados, este es un ejercicio que también nos va a permitir igual un desafío. No es difícil, por si acaso, es simple, pero es para seguir en la reflexión, ¿ya? Y aquí es para ir conociéndonos más. Nos conocimos desde la emoción, de la música que nos conecta, ¿verdad? Y el ejercicio que nos vamos a llevar para la casa y que se los voy a dejar en la PPT, que va a estar a disposición de ustedes, se llama los 6 patrones negativos de escucha, ¿ya? Y aquí hay 6 patrones que ustedes van a tener la oportunidad de leerlo con calma, ¿ya? Y la idea es que ustedes puedan identificar en estos días que no vamos a estar conectados, ¿verdad? Hasta el 11, algún patrón negativo que ustedes hayan o estén utilizando, ¿verdad? Y que al anotarlo y lo identifiquen, ¿verdad? Está el simulador, el interruptor, el aprovechado, el discutidor o el distribuidor de consejos receta. Acá está explicado en detalle qué significa cada patrón. Y la idea es que ustedes puedan, a medida que lo lean, lo entiendan, ¿verdad? Vean si ustedes utilizan alguno y cómo podemos, ¿verdad? La próxima clase lo vamos a retomar. Si alguien se atreve a compartir una experiencia, ¿cómo podemos modificarlo? ¿Ya? ¿Qué herramientas podemos utilizar, desarrollar o desplegar que ya tenemos? Porque obvio, si recuerden que cuando nos inunda la emoción, el estrés, el cansancio, todas esas cosas, a veces actuamos en forma inconsciente, ¿sí? Así que no se sientan culpables. Todos, de alguna u otra forma, usamos este tipo de patrones de escucha, ¿ya? Así que se los voy a dejar en la PPT, va a estar al último, en la última hoja, para que puedan desarrollar con tranquilidad y lo revisamos la próxima sesión, ¿ya? Jenny, Dígame. Jenny, es que yo no soy muy entendida en esto de los sistemas online, computador y todo, me cargan. ¿Cómo accedo a las PPT? Dice, Pedro Castillo Díaz, alcalde de la comuna de Converbalá, y Silvia Cortés, las PPT entiendo que se las están enviando, no sé si Claudio, por correo. Claro, te lo digo, Jenny, porque para el primer módulo que tuvimos, yo acá en la higuera no había conectividad, entonces yo me justifiqué con Yasmín y quedaron de mandarme la PPT, pero no me llegó. Yo hoy día partí desde cero. Jueves 13. Entonces, yo justifiqué mi abierto tu inasistencia. micrófono, no se escucha. Sí. No se escucha bien, hay abierto un micrófono, por favor. De Claudia. Disculpen, hay abierto un micrófono de alguien que está leyendo una carta de un alcalde. No se escucha nada, disculpen que interrumpa. No, sí, está bien. Ahí se cortó. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre, Sirenita? Disculpa. Vilma Fernández. Vilma, ya mira, la PPT la hago llegar y entiendo que no sé cómo la están disponiendo. La Jocelyn ahí me puede ayudar. Sí, hola, muy buenos días, buenas tardes ya. La información se está colgando, y aquí lo puse en el chat, en mineduccoquimbo.cl, está ahí en el chat, mineduccoquimbo.cl. Y hay una pestaña en la que dice seminarios online. Entonces ahí se descarga la presentación que se hizo en la clase anterior y además las PPT. ¡Ay, la perdí! Se carga la sesión siguiente. Por ejemplo, hoy día va a estar cargada la sesión anterior y la próxima semana la sesión de hoy. Porque evidentemente requiere una síntesis para que no estén las 2 horas expuestas. Entonces, Jocelyn, ¿cuál era, perdón, la...? Está en el chat. Y dice mineduccoquimbo.cl. A ver. mineduccoquimbo.cl. Ya, debiera estar. Hoy va a estar. ¿En qué momento va a estar? Ah, sí, aquí está. ¿Sí?
Entonces, Ok. ahí además se anexa la documentación, los PPT, los links y todo, pero aparece posterior al día de la sesión. Entonces, hoy, después de esta sesión, aparece la clase pasada y está con ese desfase. Ah, ya, entonces así busco la de la semana pasada. Ah, aquí me la mandó la Yasmín, tan linda. La misma Listo, información, yo me estoy gracias. despidiendo, entonces dejo le cedo la palabra a Jocelyn. Nos Pues vemos en muchas la próxima sesión. gracias, Jenny, estimadas colegas, muchas gracias por su participación. Al igual que la vez pasada, el día viernes, te voy a remitir el link nuevamente de conexión para que le llegue a su correo y tengan actualizada el recuerdo y agendar las sesiones del día 11 y 12. Agradecemos mucho sus tiempos. Sabemos que este ciclo, todo lo que es octubre y noviembre es bastante, bueno, todo el año es intenso, pero particularmente los cierres y todos los procesos que se vienen, por lo tanto, que ustedes hayan destinado este tiempo para poder participar de este espacio, lo valoramos profundamente. Muchas gracias y quedan cordialmente invitados e invitadas para estas 2 sesiones próximas que están referidas a herramientas que tienen los equipos liderazgos y técnicos para poder abordar con sus comunidades educativas, siempre en el concepto de liderazgo y bienestar. Que tengan una muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.